este programa, si bien es cierto, quizás no es lo último en programas de presentación eh, como los que tenemos hoy en día. O sea, hoy hay programas que pueden interactuar con realidad virtual y todo esto. Pero en cuestiones de animación, no hay programa que esté hecho para el desarrollo de animaciones arquitectónicas que tenga la versatilidad que tiene 3D Max para poder crear animación. O sea, este tiene tal vez algunos componentes especiales que no tienen otros programas, que es lo que hace que la herramienta muchas veces sea más atractiva cuando estamos hablando en términos de animación. Programas como Lumion, lo que sucede es que muchos de estos elementos están preanimados, pero no los pueden controlar ustedes. Simplemente ustedes ponen la animación que ya está preelaborada en esos elementos. En cambio, en 3D Max ustedes son capaces de crear la animación y los movimientos que ustedes quieren. Entonces, ahí es donde esto se vuelve un poco, digámoslo así, como una ventaja respecto a los otros programas. Ahora, como siempre les he dicho desde el inicio de la materia, todo va a depender de lo que ustedes quieran darle al cliente. Puede ser, aquí ustedes tienen que jugársela entre lo que ustedes quieren venderle al cliente es tiempo en el proceso, o le quieren vender algo rápido que les resuelva la situación en el menor tiempo posible. Casi que lo de rigor aquí en el país es hacer las cosas lo más rápido posible, más que la calidad. Entonces, aquí es donde estos programas nuevos han proliferado bastante, porque se han hecho muy comunes por la facilidad y la rapidez con la que se generan las animaciones. En cambio, pues 3D Max ustedes tienen que dedicarle un poco más de tiempo, ¿verdad? Y va por etapas. O sea, lo primero, de hecho, la lógica con la cual les he armado el proceso de aprendizaje, digamos, de la materia, va en ese sentido. O sea, lo primero es saber dominar el elemento tridimensional que nosotros ya tenemos, por ejemplo, fabricado en otra herramienta, e importarlo para acá, para poder utilizar las herramientas con una forma más eficiente. Lo segundo es generar los elementos de texturas, ambientación, que es lo que hemos hecho en las clases pasadas, para que el modelo tenga cierta calidad de presentación. Y después es ponerle atención a las condiciones y detalles de animación. Entonces, porque la animación enriquece mucho el proceso de presentación del proyecto. Ustedes van a notar la diferencia. De hecho, la entrega que está programada para la tercera unidad, en la tercera unidad van a haber dos tipos de evaluación que van a conformar la nota total del examen parcial, porque va a haber una tarea de investigación que la van a llevar en paralelo. Yo les voy a explicar la semana que sigue, después del examen parcial, cómo va a ser eso. Pero esa presentación de esa investigación va a ser el día del examen parcial de la tercera unidad. Un día antes de esa presentación, ustedes van a subir también el avance, porque vamos a llevar en paralelo el avance del proyecto. Ahora, las dos presentaciones va a consistir simple y sencillamente en que aquel modelo que ustedes dejaron acabado en Revit, que fue aquel que hicimos aquí en clase, no es el que están desarrollando ahorita. Van a extraer esas animaciones como una secuencia de video ya renderizada y la van a comparar con lo que estamos haciendo nosotros acá en 3D. Entonces, y van a ver un poco que hay ciertos detalles que, aunque parezcan a veces absurdos, le añaden a las escenas condiciones de realismo que no podemos lograr con otras plataformas. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene 3D Max. Y esto es que ahorita las herramientas básicas de animación que vamos a ver son herramientas, como así se los estoy diciendo, básicas. Todavía vamos a meternos un poquito más en la cuestión de cómo se generan las deformaciones de elementos, que eso todavía no lo hemos visto. Porque con las deformaciones de elementos nosotros podemos jugar más en la gama de la animación virtual. Vamos a aprender aquí, por ejemplo, a hacer esos efectos clásicos que nosotros vemos. Por ejemplo, ustedes han visto muchos bloques que se pueden descargar de internet. Por ejemplo, el más común son los bloques de cama, por ejemplo, que tienen a veces una sábana puesta ahí, doblada y todo. Pues ese efecto, por ejemplo, lo vamos a aprender a crear acá. Cómo se generan con estas herramientas. Porque es fácil desde las herramientas de animación de 3D Max poder poner a interactuar objetos y poder generar esos resultados. Cosa que si ustedes se ponen a hacer un
un bloque de ese tipo en herramientas como SketchUp o cualquier otra, se van a llevar días en los que logran hacer la simulación de la deformación de esos elementos, por ejemplo. Entonces, y vamos a ver que aquí en este programa se pueden hacer de forma sencilla. Entonces, pero se hacen porque son parte de la interacción en la animación de objetos en 3D. Por eso 3D Max es muy extenso, porque nosotros podemos empezar a jugar con todos los parámetros físicos que en la realidad se dan para que puedan los elementos tener un resultado adecuado. 3D Max no es un programa que solo lo voy a agarrar así porque así me voy a poner a hacer animaciones a lo loco, ¿verdad? Sino que también lleva, por eso la curva de aprendizaje es mucho mayor, como se los he dicho desde el inicio. Porque poder lograr entender cómo todos esos parámetros los vamos metiendo aquí para que cada elemento vaya teniendo su definición es lo que lleva tiempo, aprender eso. Porque como les digo, ustedes ponen los elementos y pueden empezar, vaya, por decirles algo. Imaginémonos que este es un elemento de un vehículo y este es un elemento de una pared, vean, no la puerta que está ahí. Y yo puedo simular que este elemento se impacta con esa puerta o chocan o tienen una colisión. Para poder hacer que esa colisión sea real, yo tengo que empezar a manejar los parámetros desde las densidades de los dos materiales que voy a poner. O sea, el vehículo con los elementos de metal tiene una densidad, el elemento de concreto tiene otra. Esos son los primeros parámetros que yo pongo a interactuar. Luego, el efecto de la gravedad, el efecto de la aceleración, luego el efecto de la deformación, luego van efectos de partículas, porque cuando un elemento choca, los elementos se descomponen en partículas, etc. Entonces, todo eso lo tiene 3D, pero evidentemente empezar a aprender todo eso para lograr una animación lo más real posible lleva tiempo. Lleva tiempo. Además de que ustedes se tienen que poner a meterse a investigar todo este tipo de condiciones y situaciones. La carrera, de hecho, aquí de animación virtual, que es la que están impulsando acá en la universidad, lleva implícita dentro de su... no sé hasta qué nivel, pero al menos si nosotros quisiéramos meternos en ese mundo de la animación virtual, de rigor es llevar materias que tengan que ver con la física y con la matemática, para poder entender los efectos naturales y poderlos replicar en un ambiente virtual. Si no, no estamos haciendo mucho, ¿verdad? O sea, se vuelve más difícil. Se supone que los programas estos que se ocupan para la animación virtual y de videojuegos tienen esas componentes similares a 3D. Con la diferencia que 3D Max no evolucionó, digamos, al punto de llevarlo a una interacción virtual. Eso es lo que le hace falta todavía a 3D. Necesita de otras herramientas para poder llevarlo ahí. Pero existen las otras que sí, ya tienen implícito todos esos elementos de simulación que yo tengo que poner a interactuar entre sí. Si, por ejemplo, tengo un elemento que es sólido o que tiene una condición, por ejemplo, un plástico, y lo voy a poner a interactuar con el agua o con la simulación de agua, tengo que manejar las densidades de los dos elementos. Hay otros en los que la interacción está en función de la rugosidad que tengan. Ya van a ir viendo más adelante que todo eso son elementos que tenemos que ir evaluando. Ahorita la condición de animación solo va en el sentido de que nosotros podamos ver una interacción o movimiento de elementos. Básicamente en eso nos vamos a centrar. Porque nos interesa empezar a ver cómo generar los recorridos con cámaras y cómo poder evaluar algunas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una animación yo necesito entrar de una habitación a otra? Pero lo que normalmente sucede en programas como Revit es que ustedes pasan atravesando las puertas. Entonces ese efecto no se ve muy bien. Entonces aquí en 3D Max nosotros podemos generar esa interacción y por eso para mí era importante que ocuparan los bloques de puertas y ventanas que aquí están, porque vamos a empezar a hacer ese tipo de condiciones de animación. ¿Qué pasaría si yo paso acá a través de la puerta, pero yo quiero que al llegar al frente de esta se abra para que yo pueda acceder al espacio? Aquí hay dos cosas que tenemos que aprender a dominar: la secuencia de tiempo de la apertura del elemento y la secuencia de tiempo del elemento que va a interactuar con esa puerta. Entonces ya vamos a ver ahorita cómo esas condiciones van adquiriendo ya detalle. Vamos a empezar con dos cosas bien básicas ahorita. Les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, antes de meternos con las cámaras,
cómo generar la animación de un objeto. Asumamos de que este puede ser un vehículo, entonces que tiene algún desplazamiento. Y la puerta que nosotros vamos a generar la sensación de apertura. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a manejar, a dominar, es la timeline. Un día, me prometo hacer una casa. Entonces, la línea de tiempo es vital para el concepto de animación que vamos a aplicar. Esto, como ustedes recuerdan, como yo se los decía hace poco, está diseñado con el mismo concepto de los frames que nosotros conocimos en Revit. Entonces, espérenme, que ahorita no se alcanza a ver toda la pantalla. Bien. Entonces, vamos a ver el concepto de animación este. Entonces, aquí en las herramientas voy a hacer un acercamiento para que lo vean. En la parte inferior aparecen herramientas que nos van a servir. Vean que aquí aparece el AutoKey, que son elementos en los cuales nosotros marcamos hitos de los procesos de movimiento de los componentes o elementos dentro de 3D Max. Vamos a definir estos elementos. Aparece por acá una herramienta también de configuración de los filtros. Quiero ver por acá. Acá está esta herramienta que es la configuración de la línea de tiempo que aparece acá en este símbolo que aparece con el símbolo del reloj aquí en la parte inferior, cerca de donde están estas otras herramientas que también vamos a ocupar bastante, que son las herramientas de generación de la animación, cómo retroceder frames, adelantar frames y cómo dar play a la secuencia de animación que nosotros vamos a aprender a manejar. Entonces, en esta configuración, por ejemplo, nosotros podemos ver todas estas configuraciones que, si ustedes les ponen atención, es muy similar a lo que ustedes vieron en Revit. Está la configuración de los frames, la cantidad de frames por segundo. Este FPS era la misma configuración que nosotros poníamos en Revit de la cantidad de cuadros por segundo que se van a generar en la escena. ¿Se acuerdan que hablábamos allá en Revit que más o menos 30 cuadros por segundo era lo estándar, lo normal y lo adecuado? 3D Max ya viene preconfigurado con 30 cuadros por segundo. Si ustedes dan clic aquí a esta herramienta que dice ajustar, ustedes pueden, aquí dice custom, este lo vamos a desactivar ahorita. Ustedes pueden ajustar la cantidad de cuadros por segundo que ustedes quieren. Esta viene preconfigurado para estas condiciones. Estas preconfiguraciones normalmente vienen en relación a la simulación de los formatos de video que habían antes para las cámaras de video. Entonces, que son estas configuraciones básicas que ustedes ven, que ya vienen con una preconfiguración. Este tipo de cámaras, por ejemplo, trabajaban con 30 frames por segundo. Esta igual. Hay otras, en esta versión ya de 3D Max han reducido la cantidad, antes había mucho más, en las cuales cambiaba ya las escenas o los videos de alta resolución cambiaban de 30 hasta 60 cuadros por segundo.
las películas de alta resolución de hoy en día, que tienen una mejor calidad de video, pueden alcanzar hasta más de 100 o 200 cuadros por segundo. O sea, son la cantidad de cuadros que se generan en una escena por cada segundo de filmación, por ejemplo, por decirlo así. ¿Por qué alcanzan esa alta calidad? Por esa cantidad de cuadros. Entonces la resolución y la definición de las películas es mucho mejor. La secuencia de la transición de los elementos de video es mejor. ¿Y cómo se ha logrado eso? Bueno, toda la era o el mundo digital de ahora, que permite capacidades bien altas de guardar información, permite eso. Ustedes ven que se pasó del formato del DVD normal al formato incluso del Blu-ray. El Blu-ray alcanzaba una mayor cantidad de cuadros por segundo, por lo tanto las películas se volvían pesadas, no porque la resolución fuera mayor, porque también la resolución es mucho más alta en ese sentido. Hay mayor cantidad de píxeles por pulgada cuadrada en el cuadro. Pero no solo era eso, sino que era también la cantidad de cuadros que habían en cada segundo de la escena. O sea, no es lo mismo, y ustedes lo pudieron ver cuando hicieron las primeras interacciones de video en Revit, que no era lo mismo hacer un cálculo para lo que se iba a tardar una computadora en calcular 300 cuadros renderizados, por ejemplo, en 8 segundos de animación, que dupliquemos o tripliquemos este valor. Es decir, son 100 cuadros por segundo, ¿cuánto se va a tardar una computadora en generar 300? No 300 frames, porque en 8 segundos podría llegar a alcanzar hasta los 1000 frames, por ejemplo, si le aumentamos la cantidad de cuadros por segundo. Entonces, eso es lo que hace que las películas ya, en ese sentido, ya utilicen formatos de almacenaje, como el Blu-ray, que llegaba a alcanzar hasta los 8 gigas de capacidad. Entonces, pero tiene que ver en estos términos. Bien, aquí también aparecen varias configuraciones desde la velocidad de las secuencias de video, ya que nosotros podemos ralentizarlas o acelerarlas, podemos regular eso desde acá. Yo lo voy a dejar ahorita aquí en el que está por default, que es 1X, que es el movimiento normal. Y cómo empiezan o terminan las animaciones. Vean que aquí la escala de tiempo me está poniendo a mí que la escena tiene un total de 125 cuadros. Esto nosotros lo podemos cambiar. En Revit ustedes vieron que lo normal para escenas de entre 8 a 10 segundos andaba por los 300 cuadros, más o menos. Nosotros podemos ajustar esto también a la condición que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en este caso, para la animación yo le voy a poner aquí un total, una longitud total de la escena de 300. Vamos a dar OK. Y ustedes ven en la parte inferior, no sé si lo alcanzaron a notar, pero en la parte inferior nosotros tenemos aquí una secuencia que termina hasta el final en 300 cuadros. Si yo lo reduzco a la cantidad de cuadros que teníamos, le voy a poner aquí 100. Entonces vean que aquí la escala de trabajo se disminuye. Entonces lo que estoy cambiando es la escala de la cantidad de frames con la que la escena va a trabajar. Entonces ustedes aquí agregan la cantidad de cuadros que ustedes vayan a necesitar para la secuencia de video que vayan a crear. Entonces, lo que pasa es que aquí trabajamos con elementos paralelos porque cada elemento tiene una condición de animación que está cubierta dentro del rango de cuadros que nosotros tenemos. Entonces, hay animaciones que pueden empezar a desarrollarse en ciertos momentos, que ya lo vamos a ver. Entonces, ustedes tienen que configurar esta escala de línea de tiempo de acuerdo a la condición con la que ustedes vayan a trabajar, la cantidad de frames o cuadros que vayan a necesitar. ¿Queda claro esta? ¿Hay alguna pregunta con esta parte de la configuración inicial? O sea, aquí casi que estamos recordando un poco lo que habíamos visto en Revit. Vea, lo único distinto es cómo manipulamos la cantidad de cuadros con los que vamos a trabajar. Que eso es lo que hemos configurado. ¿Sí? Voy a poner ahorita aquí la escala de 100 cuadros, solo para que en este momento en el que vamos a hacer las primeras animaciones, después vamos a ver cómo poder cambiar esto ya a posterior. Lo que quiero es más o menos que ustedes tengan claro y que puedan ver bien la aplicación de los elementos o hitos que nosotros vamos a crear para que la animación pueda ser posible. Fíjense que esto, el manejo,
o la condición de las animaciones de cada elemento en 3D Max realmente es una condición o una situación que al hacerla se hace de forma bastante sencilla. Lo único que tenemos que poner atención es al orden en el que los elementos van a empezar a interactuar. Eso es a lo que hay que ponerle especial atención y dedicarle el suficiente tiempo para que las cosas queden de la forma más adecuada posible. Vamos a empezar animando este primer cubito que está acá. Por lo tanto, tengo que activar la línea de tiempo para que yo pueda generar la animación dentro del elemento. ¿Sí? Entonces, para ello, yo me voy acá a la parte inferior y me voy a venir aquí a donde dice AutoKey. Esta opción. Al darle clic ahí, lo que ustedes van a notar es que se va a poner este recuadro de la ventana activa en la que estoy trabajando en rojo y la línea de tiempo ustedes pueden ver que está en rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita es como cuando ustedes están creando un video que le dan play, ¿verdad? Al botoncito rojo de grabar. Entonces digamos que ahorita estamos en el proceso de grabación de la escena. Entonces por eso se pone en esta tonalidad roja. Bien, voy a seleccionar el elemento, que es uno de los elementos que voy a animar. Y vean lo que voy a hacer. Este elemento lo que voy a hacer es que genere un desplazamiento desde aquí hasta acá más o menos. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, pero quiero que cuando vean que aquí esta herramienta sirve para manipular el punto donde los frames van a estar haciendo uso. O sea, yo puedo manipular en qué frame puedo generar una interacción o marcar un hito dentro de la escena. Por ejemplo, aquí cuando yo lo voy desplazando, vean que si está aquí, aparece en la parte inferior una leyenda que dice aquí 0/100. Estoy en el frame 0 de 100 frames que tiene la escena. Si yo desplazo esta herramienta, por ejemplo, aquí al 35, aquí me dice que estoy en el frame 35 de 100 y así sucesivamente. Entonces va trabajando proporcional. Quiero que ese elemento, cuando esté el frame número 70, este elemento esté ubicado en esta posición. ¿Sí? Entonces vean que con solo hacer esto, definir el punto donde yo quería que el elemento hiciera algo y mover el elemento, aquí me generó una marca. Este objeto, yo no sé si alcanzan a notar, voy a desplazar este. Ahí quedó una marca. Estos son los keyframes que nosotros vamos a generar. O sea, esta marca me está diciendo que hasta aquí hay un elemento de desplazamiento del objeto inicial. Entonces, cuando yo vengo y ahora voy a hacer la prueba, voy a dar clic aquí en el botón que dice Play Animation, aquí en la parte inferior, que es dentro de las herramientas que tenemos acá, esas que están acá en la parte inferior, voy a dar clic al botón Play. Si yo hago esto, van a ver que el elemento al empezar el primer frame, esta clave de aquí la pone por default, que es la clave inicial, que es la posición inicial que tenía el objeto. Pero la siguiente llega hasta el frame 70, entonces el objeto en el frame 0 empieza a desplazarse y al llegar al frame 70 se detiene. Porque yo le di esa condición. Ahora, ¿qué pasa si en este caso, voy a darle stop aquí, me voy a poner 5 frames adelante y lo que voy a hacer ahora es que el objeto lo voy a girar. Lo voy a girar en esta vista en planta. Entonces quiero que el giro se dé entre el frame 70 y el 75. Entonces vean que ahí volvió a crear otra marca. Le cambia color porque cada marca indica que es una condición de animación distinta. Y del frame 75 al 100, al último frame, lo que yo quiero es que este objeto se termine de desplazar en este sentido. Ahí. Entonces veamos la animación completa. Vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde que viene en el primer frame empieza a hacer el giro.
No sé si notan que no lo hace entre el frame 70 y el 75 que yo había definido al inicio. Y eso es porque cuando yo generé esta marca del giro, él en la animación original me marcó siempre la condición de giro desde el frame número 0. Ajá. Y si yo quiero que comience a movilizarse en el frame 10, por decirlo así, no en el 0, se puede. Claro que sí. Era justo lo que iba a explicar ahorita. Entonces, porque de hecho aquí había yo desplazado. Ven que estos códigos de marca establecen los puntos en los que la animación tiene cierta condición. Entonces, pero vean, yo puedo seleccionar los frames y justo ya aquí había generado el desplazamiento. Lo voy a poner aquí en el frame 20. Entonces, el elemento, por ejemplo, ahora va a estar estático y en el frame 20 empieza a hacer la secuencia de animación. Pero yo ya desplacé el elemento o la condición de animación. Eso es clave, saber cómo yo puedo también trabajar con los frames y desplazarlos según la condición que yo requiera. Vean que voy a ponerlo en el frame inicial. Ok. Bien, noten que cuando yo deselecciono el elemento no quiere decir que el elemento pierda su animación, porque aquí los frames desaparecen. Simplemente que este elemento tiene una cantidad de hitos que marcan o definen la animación que el objeto tiene. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahora voy a animar la puerta. Y lo que quiero es que esta puerta, por ejemplo, cuando lleguemos al frame 80, por acá, la puerta se haya abierto 90 grados. Entonces, selecciono la puerta, me voy a las herramientas de modificación de la puerta. Y aquí donde nosotros definíamos la apertura de la puerta, en vez de 0 grados le voy a poner 90. O sea, que quiero que en ese frame la puerta tenga esa condición de apertura. Veamos lo que sucede. Entonces, aquí el elemento adquiere la condición de animación. Ahora, podemos hacer lo mismo que ya preguntabas tú hace un momento. Que, por ejemplo, yo no quiero que se abra desde el principio, sino que quiero que en un rango de tiempo específico se abra. Sucede que el elemento de la puerta también tiene un keyframe aquí en el punto 0, que ahora lo voy a desplazar. Quiero que cuando ya esté por el frame 60 haga esa apertura. Claro, el resultado que voy a tener va a ser un poco más abrupto, porque antes la apertura de la puerta era un poco más suave, más despacio. Hoy lo hace más rápido porque lo está haciendo en menor cantidad de frames, entonces la apertura es más rápida. Pero lo hace desde el punto en el que yo le marqué, hasta el frame en que yo le marqué, del frame 60 al 80, o sea, en 20 frames hace la apertura, en 20 cuadros. Entonces, todo esto se trata, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer que este elemento pasara a través de la puerta cuando se está abriendo? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Establecer la coordinación en la cual un elemento y el otro entran en interacción. ¿Sí? Le voy a quitar, por ejemplo, a este ahorita sus condiciones de animación. Voy a borrar los frames que tiene. Y lo que voy a hacer ahorita es que la puerta le voy a generar un mayor rango de apertura. Voy a ponerle que se abra desde el frame 20 y que se termine de abrir en el frame
80, no, perdón, voy a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a poner desde el frame 0, voy a ponerle que en el frame 40 se abra. Luego aquí voy a establecer un código de marca y vamos a ver, le voy a poner que en el frame 80 vuelva a cerrarse. Vamos a ver. Se abre la puerta y luego vuelve a cerrar. ¿Sí? Todavía está muy rápido. Vamos a tal vez a espaciar un poco. Me lo voy a llevar hasta el final. Hasta el frame 5. Bien, entonces, pero lo que quiero es que este objeto atraviesa este elemento cuando esta puerta está en el proceso de apertura. Veamos algo entonces. Voy a generar ahorita, perdón, para poder hacer esto ahorita, por ejemplo, porque el objeto lo tengo ubicado en otro punto, voy a desactivar el AutoKey para que no me vaya a grabar el proceso que voy a hacer ahorita de reajuste. Entonces, en este caso, voy a girar el objeto, lo voy a girar ahí, 0 grados, y lo voy a desplazar. Vamos a poner acá. Está de frente al elemento de la puerta. Y voy a hacer ahorita una condición de animación. Ahorita no me interesa que se choque con la puerta ni nada, simplemente quiero hacer una interacción para ir viendo en qué cuadros es que conviene que este elemento haga su cruce. Para que este elemento pueda cruzar en el momento adecuado, él tiene que estar posicionado por acá. Vamos a ver, voy a retroceder un par de pasos. Él tiene que estar ubicado por acá. Pero en el momento que él esté por ahí, la puerta debería de tener esta condición de apertura. O sea que más o menos el objeto tiene que estar en esta posición cuando esté por el frame 30. Para que después, cuando ya lo haya pasado, o sea que cuando este esté por acá, la puerta ya esté por lo menos en el proceso de cerrarse. O sea que ahí ya debería estar allá por el frame 55 cuando esté acá. Entonces yo, teniendo claro esas condiciones, voy a programar aquí, por ejemplo, en el frame 30 voy a activar este elemento. Voy a programar que ahorita el elemento este esté acá, justamente en el frame número 30. O sea, vean, desde el frame 0 hasta el frame 30 está el objeto en el punto de cruce. ¿Verdad? Y luego, evidentemente, yo quiero que aquí, por el frame 45, este objeto acelere un poco más para que esté ya en esta posición. Me va a marcar otro hito, vean. ¿Ve? Esté en esta posición para que esté fuera de cuando la puerta se cierre. Y de aquí en adelante la puerta sigue su proceso normal. ¿Verdad? Y el objeto en el último frame ya puede quedar en una posición más lejana. Veamos ahora la secuencia de animación. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de empezar a ejercer entre los dos elementos que están interactuando la coordinación adecuada. Y ustedes van marcando, de acuerdo a la escena, la ubicación de las posiciones del elemento en el punto que ustedes lo requieran o lo necesiten. Pero tienen que estudiar primero cómo uno se comporta para después poder interactuar al otro. Esto que acabamos de hacer
de hacer cruzar este elemento con la puerta es justo lo que ustedes van a hacer con las cámaras cuando estemos ya trabajando con las cámaras. Porque van a generar las animaciones para que las cámaras puedan empezar a interactuar con los elementos de puertas y ventanas que ustedes tienen ya puestos sobre su modelo. Y la idea va a ser que cuando ustedes entren a la casa, las puertas se abran en el momento justo y se cierren en el momento justo, para que no vayan a tener problemas de interacción. Ahora, si hay más elementos que se van a ir añadiendo a la escena, es probable que ustedes en la secuencia lógica de cómo va siguiendo esto requieran o necesiten mayor cantidad de frames para que esa animación siga o prosiga ahí al interior. Les mantengo la regla que les dije desde el inicio, que cuando estamos haciendo secuencias, las secuencias de video no pueden durar más de 15 segundos, porque si no se vuelven muy monótonas. Entonces, cada 15 segundos de cambiar de secuencia o escena. Supongamos que esta es una. No quiere decir que yo voy a hacer esta línea de tiempo tan grande y la voy a poner aquí como 10.000 frames y solo porque tengo un montón de secuencias seguidas, no. Sino que basta con que yo entienda que cada elemento es una animación por sí misma. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer otro movimiento de cámara, yo puedo después poner un objeto desplazándose en el otro sentido, pero puede ir simultáneo dentro de la línea de tiempo, salvo que ese objeto que se mueva, no quiero yo que tenga interacción con esto. Si yo no quiero que tenga interacción con esto, lo hago en una línea de tiempo mucho más adelante. Entonces ahí sí tendría que crear, por ejemplo, otros 100 frames para poder generar la otra secuencia de animación y establecer esa animación fuera de la interacción con esta. Pero si yo de repente hago un movimiento de cámara, un paneo aquí, y en ese paneo quiero ver cómo este objeto cruza la puerta, la puedo hacer aquí, sobre el mismo rango de línea de tiempo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Lo voy a tratar de hacer acá. Así de forma rápida. Suponiendo que este es un elemento de cámara ahorita. Entonces, dentro de esta secuencia, yo puedo tener dos cosas. Por ejemplo, que este objeto que yo tengo aquí, de repente, dentro de esta misma línea de tiempo, del frame 0 al 85, genera este desplazamiento, por decirlo así. Estamos sobre el mismo rango de línea de tiempo. Entonces, vean lo que ocurre. Los dos objetos entran en interacción, o sea, junto con la puerta. Pero, ¿qué pasa si yo a este objeto no quisiera que se vea involucrado en la secuencia de tiempo con la que están estos dos en interacción, sino que los quiero en una secuencia de tiempo distinta? Bueno, entonces todo lo que tengo que hacer es, en vez de tener este rango de línea de tiempo aquí, voy a aumentar la línea de tiempo y le voy a poner aquí, en vez de 100, le voy a poner 200 frames. A ver, okay. Vean que aquí aumenta la línea de tiempo. Y ahora lo que va a suceder es que los puntos o los hitos, lo voy a llevar después de esa secuencia de tiempo. Lo voy a poner aquí en el 180. Y en vez de que esté en el frame 0, me lo voy a llevar después del frame número 100, que es donde terminaba la otra animación. Lo voy a poner aquí en el 110, por ejemplo. Entonces, este objeto no se va a desplazar hasta que esta primera animación no haya terminado en el frame 100. Va a empezar a interactuar en el 110 y ahí se va a empezar a desplazar. Veámoslo acá. Vean que permanece estático este objeto y se empieza a mover hasta después que la otra animación ya terminó. ¿Okay? Por eso tuve que utilizar otro rango de línea de tiempo para que los dos elementos no se traslapen. Si ustedes lo quieren traslapado, entonces lo hacen encima del otro elemento. Aquí, por eso les digo, hacer animaciones en 3D Max es sencillo. Cómo grabar los elementos y cómo poner los elementos a interactuar. Lo complicado es lograr las coordinaciones de los movimientos de los objetos. Ahí es donde ustedes se tienen que detener y lograr. Porque si no, sucede, y eso es bien común a veces, que en ciertas animaciones, por ejemplo de 3D Max, uno va en una secuencia de animación y de repente se cruzan elementos en escena. O se mueven objetos que no se tenían que mover en el momento que debía de ser. Entonces, aquí es donde
cómo ustedes ordenen eso es lo que va a determinar que las escenas sean bien elaboradas. Entonces, como les digo, aquí por ejemplo es una interacción sencilla en la cual hemos hecho que unos elementos se animen, otros elementos se desplacen en otras condiciones de tiempo. Y otros logran esa interacción coordinando el punto, el momento exacto en el que estos elementos se cruzan. ¿Preguntas ahorita? Ahorita hemos hecho la introducción al tema. Bien, vamos a irnos al receso. Ahorita tenemos las 11:15 más o menos. Cuarto a las